Bueno, ahora sí, saludamos a el señor Alfredo Boxia, analista político y escritor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Médico. Bueno, tantas cosas. Millones de cosas tenemos que decir. ¿Cómo estás, Mina? ¿Cómo andamos? Un gusto de estar contigo. Hace tiempo no nos vemos. ¿Verdad? Sí, bastante tiempo. Realmente. Bueno, vamos allá a Augusto dos Santos, porque, digamos, el bloque político, comunicacional, etcétera. Augusto dos Santos, periodista, especialista en comunicación, ex ministro de la SICOM. Gracias por estar, Augusto. Muchas gracias por invitarme después de mucho tiempo. No. Muchas gracias por estar después de mucho tiempo, porque se lo invitaba y nunca podía, ¿verdad, Jenny? Exactamente. Ahora vaya uno a saber por qué sí puede. Bueno, de todas maneras yo estoy muy contenta que esté aquí. Muchas gracias. Amílcar Ferreira, analista económico. ¿Qué tal, Amílcar? Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Un gusto compartir con usted y la selecta mesa. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Hoy viniste como que vestido por Tinola también, vos todo. A la altura del altura del programa, ¿no? Sensacional. Bueno, Carlos Fernández Baldovino, economista y expresidente del Banco Central del Paraguay. ¿Qué tal? Gracias por estar. ¿Qué tal, Mina? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches también a los colegas que comparten la mesa y a toda la teleaudiencia. Jenny, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les traemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV es nuestra cuenta en Twitter que está apareciendo en pantalla, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook. Así que opinen que los vamos a leer. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello, los tratamientos corporales, todo, muchísimas gracias. Y también a la gente de Segolén by Tinola que me viste cada lunes. Hoy tengo un vestido, parte de la colección primavera-verano de la línea de Segolén de Tinola Borbón. Bueno, después de estos agradecimientos, ahora sí vamos al informe para dar inicio a los temas que les proponemos hoy el lunes de Mina. Cuando Mario Abdo Benítez asumió la presidencia de la República en agosto de 2018, Paraguay tenía una proyección de crecimiento del 4% de su Producto Interno Bruto, una proyección que hoy se reduce considerablemente. Expertos vaticinan que el crecimiento no llegará ni al 1%. A Mario Abdo le tocó lo que en economía se denomina la tormenta perfecta, una sequía que disminuyó la producción, la baja de la cotización de los productos agrícolas en el mercado internacional, las inundaciones que afectaron a miles de compatriotas y los incendios forestales que arrasan con hectáreas de bosques, la situación de nuestros vecinos y de las llamadas potencias del globo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China que golpea nuestra economía y Argentina y Brasil que viven una crisis que tiene sus consecuencias en nuestro mercado con la reducción significativa del turismo de compra. A este difícil momento económico se suma la perturbadora sensación de inseguridad. Todos estos elementos se conjugaron para hacer del primer año de gobierno de Mario Abdo un primer año que probablemente querrá que pase al olvido. Pero quizás las horas más difíciles para el primer mandatario fueron las generadas por la amenaza de juicio político, que finalmente quedó en stand-by gracias a un pacto entre Honor Colorado y Colorado Añetete. Hay quienes aseguran que la armonía bajo carpas republicanas durará lo que dure la paz partidaria. Dijo que en agosto se darían cambios en su gabinete, pero en entrevista con Lunes de Mina aseguró que hasta fin de año no cambiaría a nadie. ¿Se quedan o todavía va a haber cambios a corto plazo? Te digo, ¿se quedan o se van? Hoy se quedan. ¿Nos vas a cambiar? ¿Hasta cuándo que vas a hacer una reevaluación? Nosotros vamos a hacer en dos etapas, una evaluación a fin de año y el año que viene vamos a tener una nueva herramienta porque este presupuesto general de gastos es por objetivos, ¿verdad? Entonces ahí sí vamos a tener una herramienta, pero de hecho... O sea, para ahora no va a haber cambio de ministro. Por ahora no va a haber. Sin embargo, el 11 de septiembre, después de los festejos del aniversario de la ANR, el jefe de Estado tomó una decisión que para muchos fue desacertada. Intentando complacer a Honor Colorado, nombró a Rodolfo Friedman como ministro de Agricultura para que dejara su banca en el Congreso. Los sucesivos errores en el sistema penitenciario tuvieron sus consecuencias cuando se dio la fuga de película del narco Zamora en la costanera de Asunción, un hecho que obligó a JJ Ríos a presentar su renuncia. Una de las grandes falencias del gobierno de la gente es la comunicación.
El propio presidente lo admite. Tenemos falencia en nuestro sistema de comunicación, definitivamente. De hecho, vos conocés, Mina, que todos los gobiernos tienen falencias en comunicación. Y bueno, y nosotros... claro, pero mal de todo consuelo de tonto. O sea. Ya sé, pero estamos intentando construir un mecanismo adecuado para comunicar. Pero nosotros somos absolutamente conscientes, yo y todo mi equipo, de que tenemos enormes falencias y que gran parte, no solamente de este proceso, de muchos otros procesos, fueron producto de la mala comunicación, ¿verdad? Y ese es un tema pendiente y prioritario. Los filtros de Palacio no vienen funcionando como deben, o si no, ¿cómo se explica el papelón que significó la visita del empresario mexicano que decía ser representante de Lamborghini en Latinoamérica? Un hecho que generó la burla en redes sociales. El gobierno de la gente, Marito de la gente. Buscando hacer honor a su eslogan, el fin de semana desde Palacio de López dieron a conocer el nuevo sistema de comunicación del presidente. Hola, Marito. Hola a todos, es un gusto poder reencontrarnos en las redes. Les informo que estamos construyendo un camino para comunicarnos más directamente, para que yo pueda llegar directamente a ustedes que necesitan estar en contacto permanente y recibir información y hasta rendición de cuentas de tu presidente, de Marito. Estoy seguro que esto va a ayudar a que todos conozcamos el destino común que tenemos los paraguayos. Bueno, fuerza y nos vemos pronto. Bueno, empecemos por el tema económico, que justamente decíamos en la pausa, qué increíble que le estemos dando tanto destaque al tema económico. Antes los programas de televisión hacíamos más debate político, que con la cuestión económica tocábamos, pero muy de vez en cuando. Primero que es denso, aburrido, muchas veces porque el resto de los mortales no entienden, excepto lo que hablan, pero hoy se convirtió en una necesidad entender, porque nos afecta, siempre nos afectó, pero digo, cuando las cosas no van bien, obviamente queremos más que nunca saber y que nos expliquen de la mejor forma. Entonces, todos apelamos justamente a los que entienden para tratar de comprender y sobre todo ver en perspectiva qué es lo que puede pasar. Pero es increíble cómo es cierto, yo mismo me doy cuenta de que he tenido ya en lo que va del año a varios economistas varias veces. Y antes, si tocábamos el tema económico una vez al año, era mucho, me parece, ¿verdad? Pero está bien, porque vamos aprendiendo y vamos de esta forma, nos involucramos también en las decisiones económicas del gobierno, digo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, que finalmente es casi lo más importante, digamos. Bueno, a ver, la situación económica, este tema de el bajo crecimiento, digamos, que había una expectativa del 4, ¿verdad? Pero ustedes me dicen si está bien o no el informe, ¿verdad? Y finalmente parece que vamos a crecer un 1, ¿verdad? Esto es así, primero, y en segundo lugar, a ver, en relación a los años anteriores, ¿ya pasó de que tengamos un crecimiento tan bajo? Digo, en las últimas décadas, qué sé yo, no estoy hablando de siglos atrás, ¿verdad? ¿No es algo nuevo este bajón así tan pronunciado? O no, muchas veces pasó y muchas veces por lo mejor ni estamos registrando y ustedes que hacen el seguimiento me imagino que tendrán mejor registro. Sí, el informe realmente está bien. 1 como máximo, creo que el Banco Central va a quitar ahora en octubre su nueva revisión con respecto a lo que va a ser 2019, pero la mayor parte de los analistas coinciden en que es un muy mal año. Pero la expectativa era 4. Era 4 inicialmente, sí. La expectativa oficial, nosotros teníamos un poco menos, pero inclusive pero nunca con a este punto, digamos. Sí, claro, no tan malo. Nosotros lanzamos ya anteriormente 1%, también nos dijeron que éramos pesimistas, pero finalmente va a quedar por debajo del 1. Por debajo del 1. Por debajo del 1. Y sin descartar que pueda ser negativo, aunque no creo, es muy difícil, pero yo creo que va a quedar algo alrededor del 0,5 aproximadamente. ¿Y esto ya pasó? Ya pasó anteriormente, ahora hay una gran diferencia. ¿Cuándo pasó? Pasó, por ejemplo, 2009 y 2012, que fueron años en los cuales se destruyó gran parte de... ¿9 quién estaba? Lugo. 2009 estaba Lugo. Pero fueron claro, ahí le toca... picos de 14 claro.
y después no creciste tanto y entonces te sale... Al revés, en realidad. Ahí lo que pasó fue una sequía, más la crisis global 2008-2009 que totalmente exógenamente le afecta al gobierno de Lugo. Eso rebota después fuertemente. Y después crece. Después en el 2012 también se tiene una sequía y se rebota al año siguiente, el 2013, con los números nuevos son de 11 punto algo. Pero así de crecimiento. uno pasó al 15 y al 11. Sí, porque estaba muy concentrado y pero era al básicamente... se llegó al 1. Se llegó a negativo inclusive. Negativo. Menos 3 punto algo y en el segundo fue cerca de menos 1%. Ajá. Pero hay una diferencia enorme porque en aquellos 2 años podemos identificar un factor que fue simplemente la destrucción básicamente de todo lo que fue el cultivo de la soja por la sequía que hubo. La diferencia es que ahora está mucho más diseminado. Hoy salieron los números del Banco Central del Paraguay del segundo semestre. Y uno mira todos los sectores, agricultura, ganadería, producción de energía, industria, construcción, todo viene negativo. Entonces es una situación, si bien puede ser similar a lo que tuvimos anteriormente, es mucho más difícil, afecta a mucha más gente y es mucho más difícil después tener el rebote que se esperaba, porque no vamos a tener, por ejemplo, una recuperación total, digamos, de la agricultura que nos va a permitir ir al 14% o al 11% el año que viene. Va a ser mucho más moderado porque tenés también el peso de todos los otros sectores que están teniendo un comportamiento muy, pero muy malo. ¿Y por qué los otros sectores también bajaron? O sea, que ahora no podemos, porque al principio decíamos que es el tema, bueno, de la sequía, luego al revés de demasiada inundación, etcétera. Entonces, los precios, ¿verdad? Y nos basábamos nuevamente en el tema de la soja y la ganadería, pero como decís, hay otros rubros que bajaron mucho. El informe está muy bien, habla de muchos factores externos, inclusive habla de un tema o frase que dice que es la tormenta perfecta. Sí. Yo desde hace un tiempo vengo diciendo, no convirtamos a esta tormenta perfecta en la excusa perfecta, en el sentido que es la excusa perfecta para decir, no crecemos mal por culpa de todo lo que es afuera, y nosotros hicimos todo bien acá adentro. Acá hubo una combinación de varias cuestiones, tanto factores externos como internos, y tenemos el resultado final que va a ser este crecimiento de 0,5%. Si miramos, por ejemplo, el 2015, en el 2015 tuvimos algunos de estos efectos similares a lo que tuvimos ahora. Tal vez no tuvimos sequía en el 2015, pero en el 2015 el precio de la soja cayó 40%. Ahora tuvimos una pérdida por sequía de la producción de soja de un 23%, pero en el año 2015 toda la producción perdió en valor 40%. El choque fue mucho mayor en el 2015. En el 2015 teníamos a un Brasil contrayéndose casi al 4%, 3.6%. Este año Brasil está creciendo poco, pero está creciendo. Entonces, muchas de las cosas que vimos ya lo tuvimos anteriormente. Sin embargo, ese 2015 crecimos finalmente 3,1% y ahora 0,5%. ¿Qué pasó? Ahí yo creo que no es simplemente culpar a factores exógenos, tendríamos que ver qué no hicimos bien como para atenuar el efecto de las cosas que vinieron mal desde afuera. Justamente, eso es lo que yo después quiero insistir. ¿Qué no se hizo en relación y qué se podía hacer? Porque obviamente la lluvia no podés parar, digamos, ¿verdad? O no podés hacer llover. Las relaciones entre China y Estados Unidos, digamos, nosotros no podemos intervenir. La Argentina no podemos intervenir, pero digo, ¿qué? Después quiero saber, ¿qué no se hizo y se tendría que haber hecho? Amílcar, a ver cómo está, si podés ya contestar eso inclusive, o si estás con el mismo pronóstico. Sí, yo creo que efectivamente el gobierno apenas asume, enfrenta una tormenta perfecta. Situaciones, digamos, condiciones que hicieron que la economía paraguaya se viera muy afectada, principalmente por shock externos y también factores climáticos. Y ante eso, también hay que decir que el margen de maniobra que tiene el gobierno es pequeño, digamos. Claramente, por más de que haga todo lo que está a su alcance, no tiene la capacidad para revertir eso. Creo que la emisión de bonos temprana en este año, se realizó a inicios de febrero, fue una medida acertada. Digamos, comparando un poco con el gobierno anterior, lo comentábamos en su momento, en el gobierno anterior perdieron un año
por no hacer eso, por no financiar, digamos, su programa de gobierno. Y creo que en este caso esa fue una medida acertada. Pero luego hubo problemas de ejecución en el primer semestre. Vimos que en general, y estando ya, digamos, el capital, como se dice, en caja, la ejecución fue baja. Yo creo que el equipo que entró le costó un poco, digamos, retomar y mover la maquinaria. Y vemos que hacia finales del segundo semestre eso mejoró. Creo que hoy en ese aspecto por lo menos está mejor. Yo señalo ahí, en todo caso, que hubiera sido, contestando un poco a esa pregunta, sí, ¿qué se pudiera haber hecho mejor? Creo que se tendría que haber puesto un poco más de énfasis en obras que generan un efecto distributivo. Si bien las tasas, digamos, son muy importantes, la construcción de viviendas moviliza una cadena de aprovisionamiento mucho más amplia, inyecta dinero a la economía que llega especialmente a esos niveles más bajos, digamos. Creo que se debería haber puesto más énfasis en eso. Entiendo que ahora se va a corregir eso y se va, digamos, dar más impulso a un programa importante de vivienda. Bueno, resuelve un problema social y a la vez, como dije, moviliza una cadena muy amplia, ¿verdad? Que hacen los ladrillos, el que transporta, los albañiles. Hay un estudio que hizo la AFD que dice que hay, cuando la construcción de vivienda genera 12 empleos directos por cada vivienda construida. Entonces, esa es una buena idea, una política contracíclica, es el tema de vivienda. Ahora, ustedes, les cuento, hagan ustedes también las preguntas e intervengan. Ya sé que no es el área, pero tampoco es mi área, pero intervengan cuando quieran. Yo no le voy a dar. Ahora te toca a vos. Quiero dos comentarios más nomás para cerrar el análisis, ¿verdad? Yo creo que también Paraguay un poco enfrenta una situación similar a la que enfrentamos a finales de la década del 70. La década del 70, recordemos, fue el boom de Itaipú, fue una década en la cual Paraguay crece al 8,3% anual, pero terminada esa década el país enfrenta una pregunta. Bueno, terminó el boom de Itaipú, ¿ahora qué? Y ahora en retrospectiva vemos que el país no supo contestar esa pregunta y las 2 décadas que siguieron fueron décadas de estancamiento económico. Siempre nosotros hablamos de crecimiento, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que una posibilidad también en economía es el estancamiento, que simplemente no pase nada. Y creo que terminado el superciclo de los agronegocios, que fue más o menos del 2004 al 2014, 10 años de crecimiento al impulso de las exportaciones, lo que crecía en Paraguay era la exportación, enfrentamos nuevamente esa pregunta. Bueno, terminado ese superciclo de los agronegocios, ¿ahora qué? Creo que también, en cierta manera, el país, más allá de la coyuntura, ¿no?, de esta aceleración, enfrenta el fin de un, digamos, ciclo económico y tenemos que ahora responder esa pregunta. Ahora, sí, ya que me permitiste hacer una pregunta, ese superciclo de zafras exitosas, ¿se fue para no volver? Digamos, los precios de los commodities que tuvieron, digamos, un crecimiento muy grande en toda esa década, llegando a un pico de $600 de tonelada la soja. Luego ya cayó y bueno, muchos coinciden, analistas, ¿verdad?, de que eso ya no va a regresar por un buen tiempo. Entonces, no es de esperar que un crecimiento importante de la economía paraguaya venga por el lado de la exportación. Hay que recordarle que el Producto Interno Bruto se mide con una fórmula que dice que es igual al consumo más la inversión más el componente externo, que es exportaciones menos importaciones. O sea que para que una economía crezca, mirado desde esa fórmula, debería crecer el consumo, debería crecer la inversión o debería crecer la exportación. Los países en diferentes momentos de su historia crecen al impulso de uno de esos 3 componentes. Por ejemplo, Panamá, que acaba de cerrar una década, digamos, fue una economía impulsada por inversión, se embarcó en la ampliación del Canal de Panamá, una obra en la cual invirtió $5.800 millones y durante una década eso impulsó su economía. Paraguay también fue una economía impulsada por inversión en la década del 70. En esta última década fue una economía impulsada por exportaciones, pero eso terminó. Entonces, la gran pregunta, y con esto termino para darle también oportunidad al resto de la mesa, ¿qué va a hacer Paraguay en la próxima década? ¿Va a ser una economía impulsada por consumo? Es poco probable que eso ocurra, ¿verdad? Porque eso implica un aumento de los niveles de productividad que tiene que ver a su vez con el nivel educativo o con un endeudamiento. Se puede también crecer el consumo por un ciclo de endeudamiento, que la gente, digamos, se embarque en endeudarse, pero yo creo que ya los niveles de endeudamiento están en cierta manera topeados. Puede ser una economía impulsada por inversión, por ejemplo, si tenemos éxito con el grado de inversión, si concretamos varias alianzas público-privadas, además de la inversión que hace el Estado, ¿verdad?, con recursos propios, con endeudamiento que claramente es insuficiente.
o bien una economía impulsada por exportaciones, que yo también descarto esa posibilidad, porque si bien el sector exportador va a seguir, digamos, exportando, pero yo no espero grandes crecimientos por ese lado. Entonces lo que nos queda es tratar de ser una economía impulsada por inversiones, pero para eso tenemos que embarcarnos decididamente en un proceso de fortalecimiento institucional, eventualmente alcanzar el grado de inversión, concretar toda esa avenida de capitales, ¿verdad?, tanto para financiar el sector privado como obras, ¿no? La alianza público-privada, que es una herramienta que tenemos, porque hasta ahora prácticamente el gobierno anterior y este también no ha logrado concretar proyectos importantes. ¿Alguna otra pregunta? O sea, a mí me pone curioso preguntar, mirando más bien hacia el futuro, ¿qué dos acciones tiene que...? O sea, si hay algo que un gobierno no puede aducir es que nos rebasó el exterior, nosotros no pudimos hacer nada. ¿Cuáles podrían ser dos acciones que el gobierno instale con nitidez en materia política para confrontar con la tormenta? Lo que pasa es que hay un problema. Coincido con Amílcar la cuestión de que el Estado es poco lo que puede hacer, porque, digamos, mismo en los mejores momentos del gobierno anterior se invirtió algo así como 2% del PIB en términos de inversión pública. Esos son 1.000 millones, mientras que el sector privado lo que te invierte son 5.000 millones. Entonces hay un desbalanceo enorme. Ahora, ¿qué explica que el sector privado te invierta en un determinado país? Y cuando, digamos, el país genera confianza. Y eso es algo que no es tangible, eso es algo que no se aprende, no se va uno a la biblioteca, sino depende de la gestión del gobierno, cómo despierta ese espíritu animal para que la gente del sector privado empiece a invertir. Y lastimosamente yo creo de que una de las grandes pérdidas justamente de este gobierno ha sido de la confianza del sector privado hacia el gobierno, de tal manera a que se arriesgue a invertir como el país necesita en este momento. Justamente eso, voy a la pausa y ahí quiero entrar yo puse acá la moral o la confianza, ¿verdad? O sea, el capital necesita efectivamente confianza, y cuando no hay confianza, la moral baja. Y cuando la moral de un pueblo y sobre todo de un sector económico, ¿verdad?, está baja, obviamente no invierte, ¿verdad? Y qué increíble, luego decís la moral, sí, o sea, la moral, ¿verdad? Lo mismo pasa con la banca, digamos, vos no tenés confianza en un banco y se puede ir a la miércoles sistema, ¿verdad? Entonces, a ver, esa moral baja, ¿verdad?, y esa falta de confianza, ¿a qué se debe? Lo analizamos luego de la pausa. ¿Es por cuestiones políticas, por cuestiones de liderazgo? No, porque las cifras económicas inciden en la moral. Uno hace un análisis, o el capital hace un análisis. A ver, ¿dónde está la falta de confianza? ¿Dónde está la falta de moral para que el capital se anime a hacer la inversión? Lo decimos luego de la pausa. El tema de la economía que, bueno, no crece, ya dijimos por qué, etcétera. Y hablábamos de un tema importante que es la confianza, que el inversor, el capital, invierte cuando confía. Pero a ver, el capital está medio retraído, digamos. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no están dadas y eso le genera desconfianza, baja la moral, o porque las condiciones políticas o institucionales no están dadas, entonces tampoco quieren invertir. O sea, ¿qué viene ambas. primero, si el huevo o la gallina? Yo creo que son ambas. Es el huevo y la gallina al mismo tiempo. Yo creo que es cierto. En este caso, digo. Sí, digamos, si uno ve el ambiente externo que está muy malo, medio no se quiere arriesgar tampoco, pero evidentemente también tiene influencia todo lo que es la situación política. Ya sean las tensiones que hubieron con relación al juicio político, o inclusive antes ya estaba retraída la percepción de los agentes económicos en términos de inversión. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo grande. Por suerte tenemos dos grandes expertos en la parte comunicacional. Y ahí va a depender, yo tengo un dicho, no sé si es verdadero o no, pero soy un creyente de que importa no solamente el mensaje, sino también el mensajero, quién te da el mensaje. Entonces, en esas dos cosas va a tener que trabajar el gobierno para levantar esta moral que está muy caída, tanto en términos de mejorar el mensaje, como también ver quién va a ser el que va a dar ese mensaje de tal manera que sea creíble y que finalmente el espíritu animal resurja y se empiezan a ver las inversiones del sector privado. A ver, ¿cómo ven ustedes esta parte justamente de la debilidad
política, el tema de la unidad. A ver, ¿cómo ven ustedes políticamente el componente político de este estado de ánimo? Yo creo que hay un problema de comunicación, pero no es el problema de gobierno, digamos, ¿no? Quiero recordar que hay un caso emblemático. En el año 2001 asume Alejandro Toledo, un año después en su discurso anual, acuña una frase emblemática, dice: goberné bien pero comuniqué mal. Esa frase fue recogida por expertos comunicólogos para una misión muy sencilla: plantear que la comunicación es parte de la gestión. O sea, vos no podés decir, hice mala educación pero goberné bien. Tampoco podés decir, hice mala salud pero goberné bien. Entonces tenemos que la comunicación es parte integrante de la gestión de gobierno. No podés divorciar la comunicación del gobierno, por un lado. Pero al mismo tiempo, atribuirle un problema de gestión esencialmente a la comunicación es muy sintético, muy sincrético, no tiene relación con la verdad. En realidad, un gobierno está hecho de gestión política y gestión técnica. Son las dos cosas que son como dos alas, digamos, ¿no? Que tienen que mover a un gobierno. Si vos no tenés gestión política, si no tenés gestión técnica, no tenés mucho que comunicar, digamos, ¿no? La comunicación es un resultante de un proceso de gestión. Por lo tanto, a mí me parece hasta interesante que la gente le culpe exclusivamente a los asesores de comunicación, porque de alguna manera es la sabiduría de la República que de alguna manera protege a su presidente y culpa a otro, históricamente, de los errores de los presidentes. Pero no es así. Hay un problema de comunicación, pero no es el problema central del gobierno. ¿Cuál es el problema central del gobierno? Es muy difícil explicarle al asesor de comunicación que tiene que resolver el problema de que después del día más duro de la presidencia, el presidente se subió a un sitio que se llama Carajo, al final de un mástil. Es muy difícil culparle al ministro de Comunicación de un gesto de este tipo. Se sabe que en un 70% las iniciativas son de los presidentes. No hay un asesor que le pueda decir, no hagas eso, presidente, digamos, ¿no? Entonces, creo que... Porque los presidentes no creo que por un lado... porque no es ese el papel porque tienden a generar su propia agenda. Ahora, la otra cuestión que me parece esencial es... Yo creo que hay por el mismo motivo por el cual el presidente aduce que hay un problema esencial de comunicación, me parece que hay un problema esencial de no lectura de las debilidades de la gestión, ¿verdad? Al no existir un problema de las debilidades de la gestión, es que se producen sucesivos errores. Y hay otra cuestión que a mí me parece que es importante. Me parece que no hay algo que es esencial, disciplina. Que no hay. Los gobiernos tienen que tener disciplina. El jefe de gabinete tiene que sostener la disciplina de un gobierno. ¿En qué, por ejemplo, no hay disciplina? El jefe de gabinete no tiene que permitir que haya un proceso licitatorio con tantas libertades como para que una mesa que debe costar no sé cuánto cueste 7 millones de guaraníes. ¿Y cómo puede intervenir el jefe? Exacto. Porque conozco, digamos, de casos de gobierno. ¿Cómo? Porque el jefe de gabinete es una especie de presidente de campo que debe intervenir permanentemente en la gestión de los ministros. Pero ¿cómo va a saber el presidente de gabinete que hay una licitación de 3 comisarías móviles? Quiero completar. El jefe de gabinete forma parte de un proceso en el que el liderazgo del jefe de Estado tiene que ser marcado y tiene que, digamos, observarse como un problema de destituyente. Un error tiene que ser un problema destituyente para un ministro. En este gobierno los errores no son destituyentes y ese es un problema serio. Bueno, depende. Por ejemplo, en la crisis de la famosa acta bilateral, sí. O sea, se le destituyó a... Ningún ministro.
¿Cómo? ¿A ningún ministro? Al ministro de Relaciones Exteriores. Ah, sí, bueno, sí, el ministro de Relaciones Claro, Exteriores. que el ministro de Relaciones Exteriores se le destituyó a un presidente de la entidad binacional, que creo que es más que un ministro, siempre fue, se le destituyó al embajador, o sea, realmente sí, hubo. O sea, es más, para mí, por ejemplo, hasta de más en relación a la responsabilidad de que algunos no tenían, ¿verdad? De cualquier manera, para redondear, algo está ocurriendo mal para que un presidente tenga una depresión en sus niveles de popularidad en su primer año, que es un hecho que tendría que ocurrir en el último año de gobierno. Pero justamente todos los presidentes tienen ese problema en el último año de gobierno, no en el primero. Claro. Eso les iba a preguntar. Hubo también momentos de presidentes que tuvieron también una baja popularidad, según los medios, obviamente. Todos los presidentes tuvieron problemas. Pero digo en momentos que de inicio también, ¿verdad? O sea, no solamente al final, que ya sabemos que suele ser, digamos, suelen acabar con menos popularidad, etcétera, etcétera. Pero no fue el único caso tampoco, ¿eh? O sea, hay gobiernos que tuvieron también baja popularidad, o sea... En el primer año yo creo que sí, mira. Todos tuvieron problemas en el primer año. Una cosa son problemas, otra cosa es... yo no sé muy bien por qué Marito llegó a esta situación. O sí, obviamente puedo suponer que un buen porcentaje está debido a la economía. Es la economía, chicos, ¿no? El mal humor social que se notaba en la calle, esa frase casi tan popular como el desastre con Marito, era Daipori circulante, ¿verdad? Entonces, eso le pone a la gente muy tensa. La economía, sin duda, pero además Marito agregó de su parte un estilo bastante irresoluto de gobernar, desde el comienzo. ¿Ustedes se acuerdan lo que tardó en nombrar a los dos ministros claves de cualquier gestión, el de salud y el de educación? Una semana antes todavía no... Que con frecuencia anunciaban ellos mismos previamente el nombramiento. No, pero para mí, digamos, donde más se marcó justamente la falta de eso que vos decís que es irresoluto, de liderazgo, ¿verdad? Y donde era esencial para la gobernabilidad es el no resolver el problema interno de su propio partido. Bueno, pero ahí esa fue el inicio de su problema de gobernabilidad y su problema político. Porque es lo que tendría que haber hecho, ¿verdad? Como siempre lo hizo el Partido Colorado, sensacional. En las elecciones se matan, ¿verdad? Y luego gobiernan juntos, reparten los privilegios, los cargos, lo que sea, y se ponen a gobernar juntos. Acá, Marito, acuérdense que el tema con Horacio Cartes, que es la otra pata del partido, ¿verdad? No resolvía él nunca si juraba o no juraba, y él no tomaba posición, después dejó nomás que supuestamente los otros decidan. Eso vos no podés, vos sos presidente, vos sos un dirigente, el dirigente dirige a otros. Pero o sea, ¿quiénes, no es así, ¿quiénes son los otros mismos? Pero escuchame una cosa. Pero te digo, los otros son Añeteté. Sí. Y la estructura misma de Añeteté es muy distinta a la del Colorado. Añeteté es una federación de caciques territoriales, personales, de liderazgo. Pero todos interno. son caciques territoriales y todo lo que sea. Cuando el presidente te dice, ¿verdad? Y varios de ellos, imagínate, Arnoldo Vince, ¿entendés? No, yo no quiero votar por Cartes y va a ser tu ministro de Obras Públicas, pero váyase entonces, carajo, si usted no me va a obedecer a mí, ¿verdad? O sea, no puede ser, porque entonces nadie le puede creer eso, ¿no? Lo te digo, porque Blanca Ovelar, que su hermana era viceministra, Vince, vos si sos presidente, ya amigo, tenés que tener la capacidad, no decirle carajo, pero decirle, miren compañeros, ¿verdad? Yo necesito que el partido esté unido, ¿verdad? Yo no puedo al inicio de gobierno no tener quien me sostenga, porque así han caído nada más y nada menos que el señor Alfredo Stroessner, que era un gran líder aparte de dictador, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Se dividió el partido y cayó un dictador de 30 años, ¿verdad? Cayó Lugo, que era un dirigente que con mucha popularidad, ¿verdad? Entonces, déjense de joder, muchachos, le tenía que decir el presidente. Por favor, no me creen un problema político. Si él tomaba esa decisión de decirle así, yo no creo de verdad que Vince y eso le decía, no, yo no voy a hacer eso. No. O sea, pero tiene que haber una posición
Tiene que haber un liderazgo y hay que ejercerlo. El jueves pasó algo, Mina, que yo creo que es para mirarlo con el microscopio. Cuando en la sesión de senadores se plantea las postulaciones enviadas por el presidente de la República y el que ocupaba la mesa de la presidencia plantea una disidencia al respecto de eso y la oposición es la que le dice, pero no les entendemos a ustedes porque el presidente nos plantea esto y ustedes, ok. ¿Cuál es, me parece, el histórico de ese problema? El histórico de ese problema es que hubo un proceso que le dio buenos resultados a Marito en las internas del Partido Colorado. Fue venderse como el coloradismo histórico, como el coloradismo de bases y compañía, y le dio buenos resultados. Ganó las elecciones internas. Después vino lo de Marito la Gente, que fue una fórmula cosmética para no aludir a una unidad que se dio posteriormente. Pero ¿qué pasa? Que eso no fue una cuestión semiótica nomás, se trasuntó en acuerdos y pactos concretos con eso que mencionaba, con diferentes cacicazgos. Y los cacicazgos, si no tenés un liderazgo concreto, te roban protagonismo. Así es. Ahora, por eso tenés que ejercer. El liderazgo se ejerce, ¿verdad? Y el poder se ejerce. Si vos no ejerces el poder, entonces obviamente tenés estos resultados. Puedo discrepar un poco. Por un lado, yo creo que la situación en la cual, de debilidad en cierta manera, en la cual cae el presidente y su equipo ahora que también le rodea, ¿no? En cierta manera, no fue tanto como resultado de conflictos internos del Partido Colorado, etcétera. Yo creo que venía bien el gobierno. Fue lo que en lenguaje tenístico se denomina errores no forzados. Fueron errores de ellos mismos. El tema del acta de Itaipú fue un tema que se genera desde adentro del propio gobierno. Y pongo nomás como otro ejemplo este último de que lo reciben a este señor de Lamborghini. Son errores que ellos mismos se pusieron en esa situación. Ahí te recuerdo una cosa. Muchos meses antes de la pifiada esta gigantesca, la traición a la patria, como dicen algunos, de Itaipú, el diario Última Hora había hecho una encuesta y él tenía un 70% de impopularidad. ¿Eso ya fue después? No, fue antes de Itaipú. Sí, pero eso no lo puso al borde del juicio político. Sí. Fue antes. Itaipú fue hace poco. Aquello fue hace 2 meses. No. Fue después de... ¿Ya para? Sí, está puesto. Y lo otro, Mina... pero no importa, o sea, de que es cierto, tenía una impopularidad muy grande. Sí. Eso también tiene que ver con la cultura de la gente al respecto de los liderazgos, digamos. Ahora, lo que me llama la atención... Yo creo que su impopularidad sí tiene mucho que ver con el tema económico también, ¿verdad? O sea, la gente está mal económicamente, eso es impopular. La gente está bien, puede ser un presidente de lo más pelotudo. Pero me llama la atención, Mina, una cosa. Él no es tan torpe. O sea, él tiene una trayectoria previa parlamentaria, se presentó 2 veces al país. Él no es una persona que se preste a bromas por su particular torpeza o su manera medio idiota de manejarse. Está influido por cuestiones que no puede manejar y ha tenido una empatía muy mala con la gente por estos errores que voy a llamar no forzados, tenísticamente, ¿verdad? Pero yo creo que si no aprende de su propia experiencia, si no se cuida después de un infarto, dijo alguien, si no saca provecho de este mal año, él tiene condiciones todavía le quedan 4 luego para empezar. Tiene lo que se llama comunicabilidad, que es un dato muy importante para cualquier presidente. No, aparte es un año, o sea, no sé cómo te explico. Tiene apenas un año, tiene 4 para revertir. No sé cómo te explico, ¿verdad? Pero ahí Mina, justamente coincido, la cuestión de que él tiene que ejercer un poco más liderazgo. Y te doy un ejemplo no político, sino económico. Cuando él veta, y no hago un juicio de valor si es justo o no, la jubilación de los médicos. Y tuvo un solo voto en 125 personas en todo el Parlamento. O sea, y encima lo levantaron, creo que si no fue 24 horas, lo levantaron en 48 horas. Yo nunca vi una muestra así, tanta debilidad política en una cuestión que es crucial para la parte económica. Y ahora, si tenemos que levantar la cuestión económica con algún tipo de reforma, algún tipo de medida, que probablemente va a ser una medida antipática, porque, por ejemplo, no hay recursos para subirle salarios a todo el mundo. Entonces, ¿qué liderazgo él va a ejercer sobre el Congreso para que no inflen ese presupuesto que ahora está siendo estudiado para el 2020? Entonces, ahí me preocupa un poco, la cuestión ya va más allá de lo económico,
va a lo, de lo político, perdón, va a lo económico. Y como dijiste, y yo siempre me acuerdo la frase de Clinton, que usó en su campaña contra Bush, es la economía estúpido. Y ahí comienza todo el problema, yo creo, de una gestión política. Los problemas políticos empiezan por si tenés problemas económicos. Y ahí va otra vez también el problema comunicacional que quiero retomar luego de la pausa, que es político comunicacional, o sea, no es solo comunicacional. Pero podemos convertirnos media hora en asesores, en el sentido de decir, a ver, ¿qué es, según ustedes que son entendidos, qué le falta? O sea, ¿qué ajuste de tuerca o qué vuelta de tuerca tiene que dar el gobierno? A ver, en materia económica, política, comunicacional. Tire la primera piedra que esté libre de pecados. Tomo la posta. Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que tener una visión clara de eso que decía, de cuáles van a ser los motores que van a impulsar la economía en la próxima década. Yo veo como único motor posible la inversión y en ese sentido creo que en primer lugar hay que utilizar la política crediticia. El otro día veía un enfoque que me pareció muy interesante, ¿verdad? Que clasificaba las diferentes políticas, ¿verdad? En Alemania decían que en primer lugar la política monetaria, ¿verdad? Que se maneja, digamos, de cierta manera con la tasa de interés. Normalmente cuando uno quiere estimular la economía baja las tasas de interés y en cierta manera hoy ya están bajas esas tasas, eso lo administra el Banco Central. Eso, digamos, indirectamente influye en las tasas de interés del mercado y hace que el crédito sea barato. Pero esa herramienta tiene un límite, digamos. Si con eso no alcanza, vamos a la segunda herramienta, que es la fiscal, la política fiscal. El Estado sale, gasta e invierte como una manera de estimular la economía. Eventualmente eso también puede ser insuficiente. En el caso nuestro tenemos una ley de responsabilidad fiscal y bueno, en cierta manera estamos al máximo de lo que se puede gastar. También es limitado, ¿no? El monto, interesante pero limitado. Entonces viene a continuación la política crediticia, que implica en cierta manera un diálogo con el sector privado para crear un ambiente propicio y fondear la banca pública y por qué no hablar también con la banca privada para generar un ambiente, digamos, que estimule al empresariado nacional principalmente a invertir. Eso que siempre hablamos, Mina, ¿quién no va a invertir si viene el gobierno, dialoga contigo, ¿verdad? Y te dice, bueno, vos tenés esos proyectos ahí guardados, ¿por qué no desempolvás y te damos una facilidad de crediticias, 10 años de plazo, 1 año de gracia para invertir? Si hacemos eso con suficiente cantidad de gente, eventualmente podemos, digamos, generar un monto, un paquete, digamos, importante de inversión. Así trabajando con el propio. Entonces yo hago énfasis, dialogar mucho con el empresariado nacional y hacer uso de esa herramienta que yo creo que hasta ahora está subutilizada, que es la política crediticia. Luego, el tema de la atracción de inversión extranjera, digamos, hay 2 formas de hacer esto, dicen, digamos, las mejores experiencias en atracción de inversión, que hay 2 formas de hacerlo. Uno es cazar con escopeta, o sea, que eso es agarrar un PowerPoint y salir al mundo y ofrecer Paraguay. Van a las ciudades importantes del mundo, convocan a los empresarios y presentan el PowerPoint Paraguay a ver si alguien agarra ese mensaje. Por eso digo que es cazar con escopeta, ¿no? Hoy día lo que funciona es cazar con rifle de precisión. Esto significa más que hacer eso. Seguramente también hay que hacer eso, pero más bien escoger, definir una política, digamos, de qué sectores queremos potenciar y luego identificar en el mundo cuáles son las empresas específicas a las cuales nos gustaría atraer a esos sectores y salir específicamente a hacer un trabajo. Costa Rica, un ejemplo que hizo eso con Intel en su momento, la mayor empresa productora de procesadores para computadoras, y logró atraer eso a su país. Solamente esa empresa elevó el PIB 30%. Entonces, digamos, hacer eso, ¿no? Cazar con un rifle de precisión, tratar de atraer inversión extranjera. Y por último, convertir, yo diría, en un objetivo estratégico de primerísimo orden lo de alcanzar el grado de inversión. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras al respecto? Ellos ya te responden de qué tenés que hacer para alcanzar el grado de inversión. Dicen, Paraguay es una ecuación incompleta, porque por un lado señalan como algo positivo, muy destacable, ¿verdad?, el equilibrio macroeconómico, esa disciplina que ya hemos alcanzado, los cerrojos, ¿no?, la ley de responsabilidad fiscal, la independencia del Banco Central. Pero una ecuación incompleta porque adolece de debilidad institucional. Paraguay se tiene que embarcar decididamente en un proceso de fortalecimiento institucional. Yo creo que hemos dado algunos pasos. Yo creo que estos cambios en la Corte Suprema, inclusive para sorpresa, ¿verdad?, me incluyo también ahí, ¿verdad?, no esperaba tanto de esta clase política tradicional, pero creo que los nombramientos en general han sido buenos. Tenemos que tener una Corte Suprema de Justicia de lujo, compuesta por personas, digamos, de una trayectoria y también de un carácter también, ¿verdad?, para poder
hacer de que la justicia de una buena vez por todas se ponga los pantalones largos. Lo que hoy día funciona en el mundo es ser serio, ser un país serio. Y eso, este modelo anterior, o que todavía lo tenemos, de justicia sometida, influida por los caciques políticos, es un modelo que no nos va a llevar a nada. Ahí es donde, terminado ese superciclo de los agronegocios, enfrentamos esa pregunta que vamos a hacer, y si no hacemos nada, simplemente nos vamos a estancar. Vamos a repetir esa historia de lo que sucedió después de la década del 70, de que no nos animamos a hacer las transformaciones importantes, fortalecimiento institucional, y simplemente no pasa nada en Paraguay. Si nosotros, por el contrario, decididamente nos embarcamos en ese proceso de fortalecimiento institucional y alcanzamos el grado de inversión, vamos a poder concretar inversiones importantes, entre ellas las alianzas público-privadas. Creo que tiene que ser esta la década de desarrollo de infraestructura. Paraguay tiene un rezago muy importante, necesita encontrar el nuevo motor de crecimiento que claramente tiene que ser por el lado de la inversión, y eso de que si alcanza el grado de inversión va a permitir conjugar ambas cosas. Carlos. Gestión. Hay que mejorar enormemente la gestión económica. Y creo que clave para eso va a ser que el liderazgo va a tener que estar en manos del presidente de la República. Realmente dentro de su agenda tiene que estar la cuestión económica y la cuestión económica. No se puede desviar por otras cuestiones tipo política y demás, va a tener que ser el centro de su gestión. Preguntás si qué acción, y yo te diría lo primero que le recomendaría es no acción. ¿A qué me refiero? A parar un poco la pelota, porque fíjate algunas cuestiones que decía Milcar. La cuestión de atraer empresarios extranjeros, y le trajimos a alguien de Lamborghini que al finalmente era un fiasco. O hablamos de inaugurar obras y mostrar que hacemos obras, y finalmente se inaugura un tramo de la bioceánica que al final no era la bioceánica tampoco. Entonces termina cometiendo muchos errores por las ganas que tiene de mostrar cosas positivas, y yo creo que eso es malo. Cuando nos apuramos a hacer cualquier cosa, en hacer una suma, una resta, siempre nos equivocamos. Yo creo que es momento en el cual, antes de pensar en más acciones, debería parar un poco la pelota, pensar realmente bien y ver qué es lo que va a hacer para adelante. Puede hacer pocas cosas, pero que tengan alto impacto y no tantas cosas que finalmente no le perdonan. Por ejemplo, estoy de acuerdo contigo, la gestión, parar la pelota, analizar lo que vas a hacer, no hacer las apuradas, pero ¿qué? Por ejemplo. No, la cuestión de las obras públicas está encaminada ahora. A mí me parece es clave eso. Me gustaría ver mucho más la cuestión de la construcción de, de la parte de las casas, por ejemplo. Otra cuestión que a mí me gustaría ver, ¿cuántas veces fue afuera para hablar con empresarios? A mí me gustó mucho cuando fue aquella vez a Buenos Aires, al comienzo de su gestión, y fue a hablar con una cantidad de empresarios argentinos. ¿Por qué no aprovechamos, por ejemplo, ahora en el cual hay mucha incerteza en la Argentina? Y yo creo que hay mucho capital argentino esperando para ver dónde poner. Probablemente va a ser Uruguay inicialmente. ¿Por qué no aprovechamos para ir a dar una vuelta ahí? Ese es el liderazgo económico o la diplomacia económica que a mí me gustaría ver, porque que perdimos bastante. Yo creo que perdimos bastante. No nos fuimos tantas veces a la Fiespi en San Pablo, o no se fue el presidente de la República, cierto, se fueron los ministros, pero yo creo que haría muy bien en empezar a explotar mucho más lo que es la diplomacia económica como para atraer las inversiones. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa, después vamos al tema político-comunicacional. Podemos convertirnos media hora en asesores, en el sentido de decir, a ver, ¿qué es, según ustedes que son entendidos, qué le falta? O sea, ¿qué ajuste de tuerca o qué vuelta de tuerca tiene que dar el gobierno? A ver, en materia económica, política, comunicacional. Tire la primera piedra que esté libre de pecados. Tomo la posta. Sí, yo creo que en primer lugar tenemos que tener una visión clara de eso que decía, de cuáles van a ser los motores que van a impulsar la economía en la próxima década. Yo veo como único motor posible la inversión, y en ese sentido creo que en primer lugar hay que utilizar la política crediticia. El otro día veía un enfoque que me pareció muy interesante, ¿verdad? Que clasificaba las diferentes políticas, ¿verdad? En Alemania decían que en primer lugar la política monetaria, ¿verdad? Que se maneja, digamos, de cierta manera con la tasa de interés. Normalmente cuando uno quiere estimular la economía baja las tasas de interés, y en cierta manera hoy ya están bajas esas tasas, eso lo administra el Banco Central. Eso, digamos, indirectamente influye en las tasas de interés del mercado y hace que el crédito sea barato. Pero esa herramienta tiene un límite, digamos. Si con eso no alcanza, vamos a la segunda herramienta, que es la fiscal, la política fiscal. El Estado
sale, gasta e invierte como una manera de estimular la economía. Eventualmente eso también puede ser insuficiente. En el caso nuestro tenemos una ley de responsabilidad fiscal y bueno, en cierta manera estamos al máximo de lo que se puede gastar. También es limitado, ¿no? El monto, interesante pero limitado. Entonces viene a continuación la política crediticia, que implica en cierta manera un diálogo con el sector privado para crear un ambiente propicio y fondear la banca pública y por qué no hablar también con la banca privada para generar un ambiente, digamos, que estimule al empresariado nacional principalmente a invertir. Eso que siempre hablamos, Mina. ¿Quién no va a invertir si viene el gobierno, dialoga contigo, ¿verdad? Y te dice, bueno, vos tenés esos proyectos ahí guardados, ¿por qué no desempolvás y te damos una facilidad de crediticias, 10 años de plazo, 1 año de gracia para invertir? Si hacemos eso con suficiente cantidad de gente, eventualmente podemos, digamos, generar un monto, un paquete, digamos, importante de inversión trabajando con el propio. Entonces yo hago énfasis, dialogar mucho con el empresariado nacional y hacer uso de esa herramienta que yo creo que hasta ahora está subutilizada, que es la política crediticia. Luego, el tema de la atracción de inversión extranjera, digamos, hay 2 formas de hacer esto, dicen, digamos, las mejores experiencias en atracción de inversión, que hay 2 formas de hacerlo. Uno es cazar con escopeta, o sea, que eso es agarrar un PowerPoint y salir al mundo y ofrecer Paraguay. Van a las ciudades importantes del mundo, convocan a los empresarios y presentan el PowerPoint Paraguay a ver si alguien agarra ese mensaje. Por eso digo que es cazar con escopeta, ¿no? Hoy día lo que funciona es cazar con rifle de precisión. Esto significa más que hacer eso. Seguramente también hay que hacer eso, pero más bien escoger, definir una política, digamos, de qué sectores queremos potenciar y luego identificar en el mundo cuáles son las empresas específicas a las cuales nos gustaría atraer a esos sectores y salir específicamente a hacer un trabajo. Costa Rica, un ejemplo que hizo eso con Intel en su momento, la mayor empresa productora de procesadores para computadoras, y logró atraer eso a su país. Solamente esa empresa elevó el PIB 30%. Entonces, digamos, hacer eso, ¿no? Cazar con un rifle de precisión, tratar de atraer inversión extranjera. Y por último, convertir, yo diría, en un objetivo estratégico de primerísimo orden lo de alcanzar el grado de inversión. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras al respecto? Ellos ya te responden de qué tenés que hacer para alcanzar el grado de inversión. Dicen, Paraguay es una ecuación incompleta, porque por un lado señalan como algo positivo, muy destacable, ¿verdad?, el equilibrio macroeconómico, esa disciplina que ya hemos alcanzado, los cerrojos, ¿no?, la ley de responsabilidad fiscal, la independencia del Banco Central. Pero una ecuación incompleta porque adolece de debilidad institucional. Paraguay se tiene que embarcar decididamente en un proceso de fortalecimiento institucional. Yo creo que hemos dado algunos pasos. Yo creo que estos cambios en la Corte Suprema, inclusive para sorpresa, ¿verdad?, me incluyo también ahí, ¿verdad?, no esperaba tanto de esta clase política tradicional, pero creo que los nombramientos en general han sido buenos. Tenemos que tener una Corte Suprema de Justicia de lujo, compuesta por personas, digamos, de una trayectoria y de un carácter también, ¿verdad?, para poder hacer de que la justicia de una buena vez por todas se ponga los pantalones largos. Lo que hoy día funciona en el mundo es ser serio, ser un país serio. Y eso, este modelo anterior, o que todavía lo tenemos, de justicia sometida, influida por los caciques políticos, es un modelo que no nos va a llevar a nada. Ahí es donde, terminado ese superciclo de los agronegocios, enfrentamos esa pregunta: ¿qué vamos a hacer? Y si no hacemos nada, simplemente nos vamos a estancar. Vamos a repetir esa historia de lo que sucedió después de la década del 70, de que no nos animamos a hacer las transformaciones importantes, fortalecimiento institucional, y simplemente no pasa nada en Paraguay. Si nosotros, por el contrario, decididamente nos embarcamos en ese proceso de fortalecimiento institucional y alcanzamos el grado de inversión, vamos a poder concretar inversiones importantes, entre ellas las alianzas público-privadas. Creo que tiene que ser esta la década de desarrollo de infraestructura. Paraguay tiene un rezago muy importante, necesita encontrar el nuevo motor de crecimiento que claramente tiene que ser por el lado de la inversión, y eso de que si alcanza el grado de inversión va a permitir conjugar ambas cosas. Carlos. Gestión. Hay que mejorar enormemente la gestión económica. Y creo que clave para eso va a ser que el liderazgo va a tener que estar en manos del presidente de la República. Realmente dentro de su agenda tiene que estar la cuestión económica y la cuestión económica. No se puede desviar por otras cuestiones tipo política y demás. Va a tener que ser el centro de su gestión. Preguntás si qué acción, y yo te diría lo primero que le recomendaría es no acción. ¿A qué me refiero? A parar un poco la pelota, porque fíjate algunas cuestiones que decía Milcar. La cuestión de atraer empresarios extranjeros, y le trajimos a alguien del Lamborghini que al finalmente era un fiasco.
o hablamos de inaugurar obras y mostrar que hacemos obras, y finalmente se inaugura un tramo de la bioceánica que al final no era la bioceánica tampoco. Entonces termina cometiendo muchos errores por las ganas que tiene de mostrar cosas positivas, y yo creo que eso es malo. Cuando nos apuramos a hacer cualquier cosa, en hacer una suma, una resta, siempre nos equivocamos. Yo creo que es momento en el cual, antes de pensar en más acciones, debería parar un poco la pelota, pensar realmente bien y ver qué es lo que va a hacer para adelante. Puede hacer pocas cosas, pero que tengan alto impacto y no tantas cosas que finalmente no le perdonan. Por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo contigo, la gestión, parar la pelota, analizar lo que vas a hacer, no hacer las apuradas, pero ¿qué? Por ejemplo. No, la cuestión de las obras públicas está encaminada ahora. A mí me parece clave eso. Me gustaría ver mucho más la cuestión de la construcción de, digamos, de la parte de las casas, por ejemplo. Otra cuestión que a mí me gustaría ver, ¿cuántas veces fue afuera para hablar con empresarios? A mí me gustó mucho cuando fue aquella vez a Buenos Aires, al comienzo de su gestión, y fue a hablar con una cantidad de empresarios argentinos. ¿Por qué no aprovechamos, por ejemplo, ahora en el cual hay mucha incerteza en la Argentina? Y yo creo que hay mucho capital argentino esperando para ver dónde poner. Probablemente va a ser Uruguay inicialmente. ¿Por qué no aprovechamos para ir a dar una vuelta ahí? Ese es el liderazgo económico o la diplomacia económica que a mí me gustaría ver, porque que perdimos bastante. Yo creo que perdimos bastante. No nos fuimos tantas veces a la Fiespi en San Pablo, o no se fue el presidente de la República, cierto, se fueron los ministros, pero yo creo que haría muy bien en empezar a explotar mucho más lo que es la diplomacia económica como para atraer las inversiones. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa, después vamos al tema político-comunicacional. Bueno, señores, Dos Santos, Boxia, a ver, ¿qué le dirían a Marito para que pueda seguir conduciendo el país? ¿Qué le falta? Mira, ¿Qué ajustes? Marito tiene que darse cuenta que le quedan 4 años de gobierno y es el candidato electo o votado por el partido más importante del país. Es candidato de la ANR. Eso no es poca cosa para empezar, es una garantía de que este partido no te va a dejar caer así nomás. Tiene una gran... entiende de la cosa, ¿verdad? Pero tiene que mostrar un poco más de liderazgo. Un liderazgo que le haga creer a la gente que realmente él toma decisiones y que esas decisiones lo tienen que retrotraer a lo que él prometió durante aquella campaña y que la gente le creyó, ¿verdad? Aquello de caiga quien caiga, de los mejores hombres y mujeres en los principales cargos. Él tiene que mostrar que va a gobernar de un modo distinto, tiene que hacer cambios en su gabinete. Hay mucha gente demasiado criticada allí. ¿Por ejemplo? Y qué sé yo, empezando por PETA, que en educación no ha mostrado gran cosa. Creo que en salud lamentablemente tampoco existieron cambios estructurales que son indispensables y no se puede comparar la gestión de Soledad en Senavitat con actualmente la de Dani Durán, por poner 3 nombres, ¿verdad? Pero, o sea, esos cambios también son simbólicos, también demuestran a partir de ahora las cosas son distintas. Porque no es la oposición dispersa hoy en día en muchos sectores más pequeños la que le pone patas a la rueda. En todo caso, esas patas a la rueda están por sus permanentes conflictos desde el comienzo de su mandato con el sector de Horacio Cartes, ¿verdad? Hoy en día, después del asunto de Itaipú y del riesgo de juicio político, hoy no sabemos si es un rehén, si tiene síndrome de Estocolmo, si es un secuestrado medio rebelde hasta donde puede, pero tiene que arreglar ese conflicto. La gente no le va a esperar 4 años. Fíjate que las próximas elecciones, las del año que viene, son las municipales. Y las internas partidarias. Son las internas partidarias. Pero fundamentalmente a mediados de año, la presidencia del Congreso. En esta crisis de Itaipú le salvó el factor llano. ¿Pasaría lo mismo si estuviera un Colorado que estuviera en la orden en la lista de sucesión? O sea, o Marito cambia o la gente no lo va a esperar 4 años. ¿Augusto? Yo le recomendaría barajar de nuevo en todo caso, pero tener mitos de gobierno. Un mito de gobierno es ese par de gestión por el cual vos querés que te recuerde para siempre la gente. Un mito de gobierno es
lo que no previó, por ejemplo, y lo digo con dolor porque es un colega, Mario Ferreiro. Mario Ferreiro no previó un mito de gobierno y está acabando su proceso de gobierno. Definido un mito de gobierno es mucho más fácil una ruta crítica comunicacional porque se sabe sobre qué ejes van a establecerse tales políticas. Les recomendaría también no creerle tanto a Bukele, que es un fenómeno rimbombante, mediático, pero que... ¿El del Salvador? El del Salvador. Porque finalmente no se gobierna tuiteando, sino se tuitea gobernando, que es una cosa distinta. Si la construcción de un proceso comunicacional como médula de un proyecto de gobierno no puede funcionar per se, no es un gobierno la comunicación. La comunicación es parte integral de un proceso gubernativo. Además, dentro de definir mitos de gobierno, el presidente de la República y el gobierno tienen que tener mucha disciplina y mantenerse en tales objetivos. Porque si no se mantienen tales objetivos, no va a lograr resultados. Y al no lograr resultados, la comunicación no va a hacer milagros. No se puede maquillar un yacaré para que sea Miss Tanga. O sea, la comunicación es resultante de un proceso de gestión. Entonces, esas cosas les recomendaría y finalmente disciplina, reiterar en esta cuestión. Yo veo un todo muy indisciplinado que probablemente tenga relación con la falta de liderazgo. Eso. Bueno, haciendo un resumen y también sentando mi posición, creo que el problema central efectivamente, y todos de alguna forma lo citaron, es el tema del liderazgo. O sea, tenemos que partir de la base que Marito tiene que sentar, estoy de acuerdo con Carlos Fernández Baldovino, que no es una cuestión que cuando vos actúas con desesperación, normalmente no te salen bien las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ese hola Marito ahí que pusimos al final. ¿Cómo? Hola Marito, ¿qué se llama? Hola Marito. Hola Marito. Hola Marito, él habla, pero por ejemplo, me decían los compañeros Héctor y a todo Radio 1000 que bloquearon en el sentido de que vos no puedas entrar a comentar. Entonces, acá hay dos alternativas. O bloquearon, porque la gente entró a, como pero siempre... ¿Cómo no vas a prever que eso va a pasar? Entró a burlarse, ¿verdad? Entonces yo dije hoy en la radio, pero esto luego es una reacción desesperada de poner, ahora hay que comunicar, como ahora todos le dijimos que tiene que comunicar, pero una cosa es que tenga que comunicar, otra cosa es cómo, cuándo, cómo y dónde, y con quién, ¿verdad? No poner, hola Marito, y como, obviamente, le decía, vos tenés que hacer cuando... Una política comunicacional tiene que ver en el momento en que está la persona a quien vos le vas a asesorar comunicacionalmente, ¿verdad? No es un momento para hacer un hola Marito, porque obviamente vos primero tenés que elevar el perfil de tu candidato o de la que estás asesorando, digamos, en este caso Marito, tenés que elevar primero, estabilizar su percepción, ¿verdad? Y después abrir la canilla para que vos recibas también, pero no en este momento donde vas a recibir solamente barro, digamos, ¿verdad? Entonces no es así, o sea, tiene sus momentos. Ahora, este tema de la gestión es fundamental, sin lugar a dudas, o sea, pero él tiene que liderar esa gestión. Y vos decías, Amílcar, que el tema de la inversión es importante. Y también decía algo importante, Carlos, que decía, por ejemplo, los empresarios argentinos, ¿verdad? Porque ante cada crisis, al revés, vos también te puedes dar una política como gobierno para que esa crisis de la Argentina te beneficie y no que te perjudique, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Y ahí entra algo que también por eso que las medidas económicas, yo siempre digo, la economía no se maneja con reglas morales, ¿verdad? Se maneja con otro tipo de reglas. Y estamos con el tema de estas leyes que mandó los Estados Unidos para que nosotros aprobemos acá del tema del lavado, ¿verdad? Algunas pueden ser aplicables y no creo que tengan un impacto negativo, sino que puede ser positivo, pero hay otras, por ejemplo, que van contramano con un país que todavía es informal, ¿verdad? Un país que de golpe del día a la noche vos no podés poner un montón de reglas porque se te va el capital o no viene, ¿verdad? Por ejemplo, los argentinos, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que mucha gente que quiere, ¿verdad? O que va a querer venir acá por la situación que
se va a dar en la Argentina, que va a ser terrible, ¿verdad? Ahora le ponemos tantas trabas, porque los Estados Unidos quieren ley de tal cosa, que si el lava ropa, seca ropa, etcétera, etcétera. Entonces, muchos no van a poder venir acá, ¿verdad? Cosa que vinieron en otro momento, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo cada cosa hay que saber? Y vos como gobierno tenés que decir, no, yo no voy, yo voy a aplicar tal política, voy a poner el pie en el embrague porque quiero que venga tal capital. Yo entiendo que nos pongamos firmes con el tema de narcotráfico y la financiación al terrorismo. Eso, pero firme. O sea, implacable, ¿verdad? Pero con los otros, tenés que hacer del rey, tenés que hacerte medio tonto. Porque en un momento dado que tu país se está hundiendo económicamente o está mal, yo tengo que poner el pie en el embrague para que venga un capital que no será tan santo, pero es capital al fin y vienen acá y se mueve la economía. Porque si de golpe establecemos un montón de reglas, sinceramente, ¿por qué, digamos? Antes vos decías, había más plata porque era más corrupto el país. Pero estábamos mejor. Porque claro, los contrabandistas, por ejemplo, mueven también el país, porque es así, ¿verdad? La plata del contrabando también mueve el país. Entonces, ¿qué pasa? Antes, aduana, por ejemplo, bajó a sub-cero más o menos en relación a su recaudación. Entonces, ¿por qué? Vos tenés que analizar económicamente. A ver, a lo mejor hay tanto control que antes los muchachos traían una parte, pagaban y otra parte metían y igual movían la economía. Bueno, todos esos elementos hay que analizar. Pero sobre todo a mí me preocupa, o sea, me parece una gran oportunidad el tema argentino, que vos decías, hay que ir a ofrecerle a los empresarios argentinos que vengan. Pero entonces no te podés poner así de estricto con un montón de normas. Pero, mira, el candidato Alberto Fernández, que pareciera que es el que va a ganar las elecciones, anunció que una de las primeras medidas que va a implementar es un blanqueo de capitales. O sea, va a abrir, digamos, la oportunidad para que todos los capitales que digamos, no fueron declarados, sean declarados, ¿verdad? En cierta manera eso va a permitir, ¿verdad?, de que sea Argentina la que haga ese blanqueo de capitales y que luego, yo creo que en Argentina hay capitales, digamos, limpios, por decirlo de alguna manera, que pueden ser atraídos a Paraguay por la inestabilidad argentina. Y ese proceso que vos decís de que vengan acá y que más bien, eso yo creo que ese proceso de formalización lo pueden hacer en Argentina y después en todo caso. Sí, pero si no lo hacen, vos tenés que facilitar que vengan, es lo que te digo. Porque cualquier capitalista de almacén, no te digo luego un gran empresario, sabe que la Argentina va a ser un quilombo. O sea, porque por más que Carlos Fernández, Aníbal Fernández, tenga una política mucho más moderada y lo anuncia que Cristina Kirchner, ¿verdad? De todas maneras, toda la base política y social no le van a dejar gobernar porque quieren la misma prebenda que le daba al gobierno kirchnerista. Entonces no le van a dejar gobernar. Y el capital sabe que va a haber una inestabilidad política jefe. Y esa inestabilidad política siempre tiene sus consecuencias económicas, ¿verdad? Entonces sí o sí tenemos que ir a pescar en río revuelto, efectivamente, ¿verdad? Y para eso tenemos que darle las mejores condiciones al capital argentino para que venga acá, las mejores condiciones. Bueno, muchísimas gracias, gente, por estar acá. Es muy importante efectivamente hacer el debate por ahí. Cada uno obviamente da su parecer, pero siempre se saca algo interesante de cada posición. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar, ya sabes, el próximo lunes acá por Noticias Paraguay y todos los días, de lunes a viernes, de 13 a 16 horas, te espero por Radio 1000 AM. Chau, chau, muy buena noche.